eso habría traído una gasolina y explicó Ramoncito, se dio las razones. Y bueno, pero la fiesta está y queremos compartirla con ustedes. I'm from Mexico City, and I don't know a lot of coming from other places, but what I see when I compare it with other places is that, for example, parties related to all the tropical electronic music, you go to the US to parties that you admire, and it turns out it's like 100 people and very specific. And here parties are crazier and a lot of more people, like more energy in many ways. And also I see a lot of people from other places like Argentina, freestylers coming to Mexico City, El Búho, and so there must be something happening in the city. Borchi empezó a hacer unas fiestas que llamaban Day Off, y esas fiestas cambiaron mucho, o sea, generaron un público que no existía antes aquí. Creo que eso ayudó mucho a la comprensión de lo que estaba ocurriendo, sí, lo que estábamos estas haciendo mezclas, nosotros. ¿no? Estas mezclas entre algo tropical y algo electrónico. Sí. También lo que tiene México es que tiene muchas ciudades grandes, entonces se puede tocar en varios lugares, digamos, en varias ciudades diferentes. Sí, muchas ciudades. Argentina tiene 3 ciudades. 4 como 4 mucho. ciudades si tenés suerte para tocar. Y México, en cambio, tiene... Tranquilamente podrías tocar en una ciudad distinta cada mes, digamos, ¿no? Es como un sitio con mayores posibilidades en ese sentido, digamos, en el sentido de que un proyecto se sostenga a lo largo del tiempo. Tiene mucha vida real de la gente común, digamos, ¿viste? Como a mí hay algo que me encanta de aquí, por ejemplo, que los sábados al frente de la Ciudadela, si están un sábado acá lo tienen que ir a ver, hacen como un gran baile de danzón, que van todos los más viejitos, la gente más old school de aquí, y se pone su mejor ropa y va a bailar. Y eso pasa mucho aquí, como que la gente común, la gente de la calle, vive la ciudad y disfruta de la calle y disfruta de hacer cosas alrededor del baile, del arte, de una forma muy natural. Eso es muy lindo de México. A diferencia de otros países como Argentina o en Colombia, que también existe la cumbia y también hay productores y DJs que han fusionado
ritmos electrónicos con la cumbia. Para mí en particular aquí en México es algo que viene pues directamente del barrio, ¿no? Recordar de dónde vienes, de dónde naciste y conjuntar eso con la gente a la hora de tocarlo, crear como pues un tipo de trance, ¿no? Entre la música y la gente que va a ver, que va a bailar. No dudo que también en Argentina o en Colombia o en Chile suceda como lo mismo, pero siento que en esos países es como retomar las raíces como un poco más indígenas o un poco más pues sí, un poco más étnico, no tanto como de barrio. Pues lo que yo creo de la escena mexicana es que hay mucha gente, muchísima gente que tiene la capacidad, que sabe hacer las cosas y pues que aunque nosotros les ayudemos un poco o un poquito, tratamos de ayudarlos, creo que se necesita más apoyo en México porque yo conozco muchos productores jóvenes, grandes, de mi edad, de todo tipo, que hacen música muy buena. Mi experiencia con los artistas que están en mi sello pues es muy grande porque me gusta bastante. Tenemos artistas que son buenísimos en DJ, en el DJing, son buenísimos produciendo y creo que la escena mexicana o el desenvolvimiento de ellos en la escena mexicana pues ha sido difícil o es difícil, pero han sabido salir adelante. Entre todos podemos ayudarnos, apoyarnos, pero a pesar de que la escena en México para este tipo de género en particular es un tanto difícil, creo que hay una buena oportunidad y sobre todo se tiene los artistas indicados, se tiene la gente, la capacidad y las ganas de hacer las cosas. Yo soy Technohertz and Claps B-Side. Pues soy un productor de música electrónica. Tengo ya 10 años trabajando con música electrónica. Comencé desde el psycho, el techno. Pero la verdad siempre tuve una inquietud, yo creo que natural por haber crecido aquí, de tener una influencia latina, una influencia pues más bailable, que la gente en el underground a veces no acepta, ¿no? Como algo cool o como algo de moda. Entonces pues decidimos experimentar con cumbias, decidimos experimentar con música pues más característica de Latinoamérica. Fue como llegué al label, a Latin Bass México Records. Empecé a trabajar en conjunto con Oscilador Bass y pues estamos tratando de que el sello llegue a una propuesta de fusión en el cual se permitan los ritmos étnicos o propios de cada una de las culturas y se puedan pues inclusive mezclar o interactuar entre ellos, ¿no? Utilizando la música electrónica. Pues ya tengo un ratito en el sello, he salido en algunas compilaciones y pues nada, estamos tratando de difundir un poquito el mensaje de que la música no es hype o no es una moda en específico, ¿no? Es una situación más emocional y trata de transmitir un mensaje que cada uno de los productores pues, nos esforzamos por poder expresar. Algo muy importante es el digging, buscar, tener ganas de seguir adelante, porque la música que nosotros llevamos en ocasiones como DJs nos cuesta mucho trabajo. Son horas de estar sentado buscando y escuchando cada uno de los detalles para poder llevar o llegar a ellos. Y también como creadores, porque los nuevos elementos y las nuevas maneras de hacer música y la inspiración también viene de eso y no nada más es como abrir Spotify. Yo normalmente uso pues, también SoulSeek, uso SoundCloud, bueno, también Bandcamp.
para buscar nuevos artistas, para buscar nueva música. Y no nada más de electrocumbia, no nada más de hip hop, no nada más también de tribal o de algunos ritmos electrónicos. También encuentras sorprendentes piezas de personas que tocan piano, de tríos de jazz, etc. Entonces, el secreto también, para este tipo de tareas es el digging, ahí está la vida. Yo soy Oscilador Bass, y pues esta tarde les voy a platicar un poco acerca de cómo inició mi sello, del cual soy fundador, Latin Bass México Records. Pues miren, básicamente este sello lo creé pensando en algunas necesidades que tenía, que conocía amigos que también tenían la misma necesidad, que era pues de proyectar un poco más su música, que dijera que ese tipo de productores que estaban en casa, que estaban buscando apoyo para que la más gente escuchara sus proyectos. Entonces, definitivamente yo creo que el sello fue la idea primordial que yo tuve con esto, de ayudar a los demás y sobre todo hacer una compilación de música de calidad, que pudiera ser gratuita, sobre todo, que pudiéramos regalarla y que la gente pudiera traerla en su teléfono, en su computadora y sobre todo que tuviera un poquito más de conocimiento de lo que se hace en fusiones, en sonidos nuevos, cultura, sonidos digitales, todo este tipo de cosas. Básicamente lo que pasa con el material que sale en exclusivos cassette y todo lo que nosotros publicamos en general es tratando de generar un espacio que va mucho más allá de la cuestión de venta o de que funcione, sino son otros los motivos que hay detrás. Yo siempre digo que el ejemplo más importante es cuando publicamos material de un artista que es la primera vez que saca algo, su primer EP o algo así, que muchas veces son materiales que técnicamente no son los mejores o que le faltan cosas compositivamente o que van a evolucionar, pero también nos ha pasado de artistas que publicamos lo primero que sacaron y que nos ha pasado que pasaron 6 años y que ahora son uno de los artistas buenos que están haciendo cosas en la calle y que nos interesan. Y es lindo haber podido ver la evolución de esos músicos y también es doloroso ver como muchos de esos músicos hoy no tienen apoyo de nadie y es lindo ser el lugar que puede darle algo a esa gente, lo mínimo, ¿no? Dar una mínima prensa, por lo menos subirlo a un lugar y por ahí sacamos de artistas que son mucho más reconocidos y que también es lindo porque son amigos, porque regalan su material, por cosas así. Pero finalmente nuestro objetivo es promover el disco de ese chico que saca la cosa por primera vez. Entonces, los objetivos son otros, no generar dinero. Creo que eso tiene mucho que ver con el descubrimiento de nuestra identidad visual. Cuando empezamos a hacer pelucas y a disfrazarnos, ahí empezamos a darnos cuenta de que las pelucas accionaban un poder muy particular en nosotros y nos convertíamos en unos idiotas. Y digamos que el chiste un poco de ser extraterrestres
viene también del hecho de que cada quien, nosotros por separado, desde los pequeños lugares desde donde proveníamos, ya éramos un poco unos extraterrestres, unos inadaptados, de alguna manera, en nuestras pequeñas sociedades. Ya éramos freaks. Ya éramos unos pequeños frikis. Entonces es como que fue natural que empezamos a considerar que nuestra inspiración venía desde el espacio exterior. Queríamos tener un setup especial, pero normalmente para tener un setup especial uno tiene que invertir mucho dinero, y entonces fuimos por otro lado, empezamos a buscar cosas que eran muy baratas, como la guitarra de Guitar Hero, la batería de Rock Band, el tapete de Dance Dance Revolution, y los empezamos a hackear para que se conviertan en instrumentos MIDI, y esa fue nuestra manera, digamos, de tener un setup especial, un poco indie, pero bueno, con el espíritu de que fuera algo original. Viniles de, no sé, Maelo, mucha música. Mi padre fue primordial en este proyecto porque él me enseñó la música como era. Y él me dijo una vez, el día que tú hagas algo del ruido ese que tú haces con esto, me va a gustar, me va a poner a bailar. Entonces, este proyecto lo hice porque a mí ese sonido siempre lo traje en el corazón. Mi proyecto es una fusión de sonidos electrónicos con cumbia, sonidos latinos, salsa, bachata, vallenato, todo lo que se me ocurra, y lo fusiono con una idea de hacer que la gente lo dijera de otra manera, que le guste, que la haga bailar y que no sea lo normal. Entonces, básicamente mi proyecto está basado en cultura que me ha enseñado mi padre, sentándolo en la producción que se maneja o en los sonidos que se manejan ahora. Y bueno, aparte es hablar de los lugares que nos abrieron las puertas, porque no en todos los lugares era posible tener este tipo de fiestas, ya que fue difícil introducir a las personas
a los ritmos electropicales, y más que nada porque pues hubo una transición que al parecer en este momento podría decirse que fue muy corta, pero sí fue larga y tomó unos años para que la gente pudiera tener ¿cómo decirlo?, gusto por lo que hacemos en este momento, por la música de cumbia. We got many trends, like waves of trends, and in the beginning, I don't know, 8 years ago, cumbia, kitsch cumbia was a really hip thing, and that turned into mashup cumbia, and it's a trend that comes up, and it's really cool, and people really like it, and then it gets old-fashioned, so it stays in like the most the cheaper bars where the party is hardest, but then uptown people are reminded of it. So every once in a while, when you're in a cumbia party, it's great to have a Britney Spears remix, and it's always on the edge. Like, it can be like a really good moment of the night, or people could be like, "Oh, this sucks." And ever since pop reggaeton came into the dance floor, like 1 year ago, it's harder for cumbia to stay in the dance floor. So now I've seen that it's only as important as it was before in certain cities, like in León. That's the trend right now. And in Guadalajara, that's always strong in the culture. But here in Mexico City, mashup cumbia, it's less trendy nowadays. Con los mashups, con los remixes, los edits aquí en México, pues se enfrentó a la gente con este tipo de música, o bueno, con este tipo de cambios a la música para que se les hiciera mucho más fácil y divertido para bailarlos. De pronto combinar un estilo como el de MIA y sumárselo a una cumbia de la Sonora Dinamita y luego jugar con una voz y otro sampler, pues hacía que la gente tuviera más... pues cómo decirlo, se sintiera mucho más apegado a este tipo de música porque ya tenía un lienzo sobre el cual ya había estado una canción y luego se le adhirió otra y luego tal vez otra o algunos otros elementos que hicieron mucho más fácil a las personas que se pusieran a bailar con estos ritmos, porque en realidad al principio todos pensaban que esto se había hecho nada más para personas, como decían, esto es para nacos, esto es solo para gente que baila cumbia, guácala, y no iban a las fiestas. Y de pronto ahora todas las personas de cualquier círculo, las personas fresas, los hipsters, las personas que están en el barrio y todos los sonideros, se juntan para bailar. Y ahora ha cambiado porque pues también ya están tocando compañeros que teníamos desde un principio, como Poli Miller, ahora que está haciendo una gira con Los Ángeles Azules, ¿no? Bueno, hay muchas historias que se han conjuntado y gracias a esto ha salido ahora lo que tenemos como escena en México, tropical. Al principio fue difícil introducir esta parte de la electrocumbia como en zonas como en la Condesa o en la Roma, porque bueno, es un sector un poco más, pues digamos acá en la ciudad se le denomina como fresa. Entonces, como la cumbia es un sonido muy popular de barrio, pues había gente que no le gustaba mucho y también había gente que le gustaba, ¿no? Recordaba o le hacía sentir que estaba en una fiesta de barrio, ¿no? Entonces les gustaba. Mucha gente también lo tomó en un principio como un chiste, como una burla, sin saber
pues todo el trabajo que hay detrás desde organizar el evento hasta pues de la música que se está tocando y los artistas que están produciendo. Pero bueno, a pesar de esto, a través de los años se ha aceptado, lo han aceptado bien y poco a poco creo que ha evolucionado mucho. Y últimamente ya es algo muy común que en cualquier bar, pues en la zona de la Condesa, en la Roma o en el centro de la ciudad, puedes ir a una fiesta, puedes ir a un bar popular y va a haber electrocumbia sonando y la gente va a estar bailando y no va a haber ningún gesto o ningún comentario como que eso no. Pero sí, obviamente, lo que pasa es que tiene como distintos niveles. Hay una cosa de la cumbia que es súper popular, en mundos a los que nosotros no podemos ni ir, que no podemos ni llegar, barrios a los que yo no podría entrar. Después tenés como bares y todo de una cosa un poquito más cool, de mundos de DJ como los de cumbia pirata, movidas de fiestas que están alrededor de eso y que tiene que ver con la cumbia mashup, pero es como que tiene un juego entre lo popular y algo cool, pero ahí como va y viene, que para mí es como esa moda naco es bueno. México es para mí super lugar, país especial, porque por eso estoy aquí, porque yo soy japonés, pero México tiene cosas muy diferentes que Japón. Y toda mi vida en México es mi inspiración musical también. Ahora estoy expresando música, es por toda mi vida. Sí, entonces, sí. Entonces, México es especial. En musical también me interesa música mexicana mucho. Especialmente me gusta más cumbia. Es súper chido, bailable. Y todos bailan en México. Es desde bebé hasta abuelita. Es súper chido, es muy divertido, súper me gusta. Bueno, y conmigo, pues lo que yo les puedo decir de México es que en efecto es un lugar muy bueno, hay muchas oportunidades, la verdad tenemos un espacio muy bueno para poder generar música, poder generar arte, tenemos muchísimas influencias, tenemos tradiciones, tenemos cosas que nos ayudan mucho a la composición. Desgraciadamente la música es algo que está marginado socialmente.
aquí en el país. Dependiendo a qué gremio social pertenezcas, también es como aceptado qué tipo de música escuchas o a qué tipo de lugares vas. Y esa es parte de lo que buscamos todos los productores, tratar de romper esa barrera de que la música no pertenece a un estrato económico, es música, o sea, cualquiera la puede disfrutar. Eso sí es algo que tiene muy marcada la escena aquí en México. El underground se está resistiendo bastante, hay muchos lugares, hay muchas propuestas, La Condesa, La Roma, hay productores pues muy buenos como la gente de Cassette Blog, ¿no? que está trabajando, está Pablo Borche, está Andrés Odón. Tenemos también gente aquí en México que viene con otros labels como Le Ronca Records, está Reptilian Commander, está MC Mamba, está Tropicor. De verdad se ha hecho un intercambio bien padre de productores que estamos tratando de marcar una línea distinta, pues aprendiendo de la cultura del otro, ¿no? Y dejándonos influenciar, dejándonos empapar. Y pues sí es muy padre que México se está volviendo una cuna donde mucho talento se está juntando y se están empezando a hacer festivales. Yo creo que el único problema que tendría es un cuanto social, pero yo creo que en todos los países la gente tiene sus ciertas inquietudes. Pero mientras tanto seguimos vivos y seguimos haciendo fiestas, y seguimos haciendo festivales y sigue habiendo lugares donde presentamos obra. Y aunque el país esté como esté, la gente va, ¿no? A la gente le gusta la cultura también aquí en México.